Ok. Carlos, queremos primero darte la bienvenida. Este grupo está muy contento de que tú nos acompañes. Sabemos que vamos a aprender mucho, te damos la bienvenida. Y un poco la regla general que tenemos es que nuestro invitado, en este caso tú, nos habla unos minutos, 30, 40 minutos, y después sin interrupción, y después hacemos un intercambio de preguntas y comentarios. Entonces, otra vez, bienvenido y adelante. Armando, la verdad que es un verdadero placer estar esta noche o tarde con todos ustedes. Y probablemente el que vaya a aprender soy yo más que ustedes de mí, ¿no? Es decir, titulé esta charla Las encrucijadas latinoamericanas y en plural, porque creo que América Latina en este momento enfrenta varias encrucijadas, no una sola. Voy a hablar de 6 encrucijadas diferentes. La primera, si América Latina es Occidente. La segunda está vinculada al conflicto entre China y Estados Unidos. La tercera es el impacto de la guerra de Ucrania en América Latina y cómo esto afecta a la región. La cuarta tiene que ver con la situación política, un tema que para Colombia es totalmente intrascendente, por lo que he podido escuchar en los momentos previos. La quinta tiene que ver con la cuestión regional y el problema de la integración. Y la sexta son las cuestiones que podríamos definir como sociales. Lo que está claro es que esta coyuntura, no solamente en América Latina, sino en general en todo el mundo, está marcada en primer lugar por la pandemia, por el COVID y sobre todo por la salida, por el periodo post-COVID y más recientemente por la invasión rusa de Ucrania. Y todas estas situaciones lo que hicieron fue poner de manifiesto tendencias que ya existían en el mundo, pero algunas se veían más, otras estaban más latentes y que evidentemente lo que están haciendo es reconfigurar la escena mundial e inclusive afectar lo que pasa, que todavía no sabemos exactamente cómo, el proceso de globalización. Y entonces aquí vamos a entrar en la primera encrucijada y si realmente América Latina es Occidente o es algo diferente. Si hay quien sostiene que sí que es Occidente, yo estoy entre ellos, pero hay otros que rechazan la mayor, ¿no? Es decir, que niegan esa afinidad, esa vinculación de América Latina con Occidente. Alain Rouquier escribió un libro que se llamaba América Latina, el extremo occidente, donde venía a decir que América Latina era el extremo occidente, pero occidente a fin de cuentas. Y vinculada con esta pregunta hay otras, y la primera es, ¿a quién apoya América Latina en el conflicto suscitado a partir de la invasión rusa de Ucrania? ¿Apoya a Rusia? ¿Apoya a Occidente, es decir, a la suma de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN? ¿O se pone de costado? Y aquí nos encontramos con 3 posiciones muy claras dentro de la región. Es decir, evidentemente, hablar de América Latina como una unidad es muy complicado. Y aquí encontramos 3 posturas. Una, de un claro apoyo a la Federación Rusa, y aquí forman parte de este grupo los 3 sospechosos habituales, es decir, Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los cuales se une una Bolivia que a veces es más entusiasta, a veces menos entusiasta en ese apoyo a la Federación Rusa. Luego tenemos un grupo de abstencionistas, entre los cuales están Brasil, México, El Salvador, Argentina a veces, Bolivia también, y un tercer grupo de países que se han mostrado partidarios de respaldar la posición de Occidente, de respaldar las posiciones
de las democracias liberales, pero que sin embargo, y más allá de este apoyo, por lo general, esto no se ha traducido en un respaldo a las sanciones impulsadas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. Ahora, si bien la mayoría de los países condenó la invasión, y esto se puede ver en votaciones en Naciones Unidas, en la OEA, en la Organización Mundial de Turismo, en diferentes foros multilaterales. Pero si en vez de contar esos apoyos de forma individual, es decir, por el número de países que votaron en esa dirección, los consideramos en función del PBI, de la población o de la superficie, vemos un panorama totalmente diferente, y aquí lo que va a predominar es la abstención. Es decir, que lo que predomina en relación al conflicto es eso que hablaba de ponerse de costado. Y es cierto, y esto es importante recalcarlo, que en los últimos años el interés tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea en América Latina era mínimo, por no hablar de una desconexión prácticamente absoluta. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos tenían otros problemas. Desde 2008, la Unión Europea pasa por un periodo de ensimismamiento prácticamente continuo. La crisis económica de 2008, el Brexit, la crisis del euro vinculada a lo de 2008, la crisis migratoria y ahora evidentemente la guerra, lo cual hace que la situación sea complicada. Sin embargo, a partir de la pandemia, pero sobre todo a partir de la invasión rusa, la situación ha cambiado considerablemente. Ahora hay otros problemas y ahora tanto la Unión como los Estados Unidos necesitan socios fiables. Y entre esos socios fiables está evidentemente América Latina. Pero aquí la cuestión es si los países latinoamericanos estarán a la altura, teniendo en cuenta que una alianza es un camino de doble dirección. Y en este sentido, América Latina debe decidir hacia dónde quiere marchar. Por eso la pregunta es si América Latina es un socio fiable desde la perspectiva tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Y aquí siempre me acuerdo de algo que decía el antiguo presidente, el anterior presidente del Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, que señalaba que en temas internacionales América Latina ni está ni se la espera, lo cual evidentemente compromete esa situación. Es verdad que desde una perspectiva de la coyuntura internacional actual, sin América Latina avanzar en los temas de cambio climático es prácticamente imposible, dada la circunstancia no menor de que América Latina tiene la mayor reserva de aguas del mundo, dada la superficie de tierras cultivadas de la región, dada la capacidad de producir materias primas de diferente condición, inclusive minerales estratégicos, en este momento cobre, níquel, litio y otras tierras raras que se encuentran presentes en América Latina, sin olvidarnos obviamente de los hidrocarburos, gas y petróleo. Pero no basta solo con decir esto es lo que tenemos, sino vamos a marchar a partir de aquí en una dirección o en otra. Desde la perspectiva de la Unión hay temas pendientes, como son, por ejemplo, la ratificación del Tratado de Asociación Unión Europea-Mercosur, que tiene por delante un largo y complejo proceso. Se esperaba el desenlace de las elecciones en Alemania y Francia para avanzar en este sentido,
pero todavía se ha hecho muy poco. También está la renovación de los tratados de México y Chile y el reimpulso a las cumbres Unión Europea-CELAC. Desde la postura de Estados Unidos, la semana próxima, en realidad la siguiente, se va a producir teóricamente la cumbre de las Américas en Los Ángeles, y ahí lo paradójico es que de alguna u otra manera las posiciones de López Obrador por un lado y de Jair Bolsonaro por el otro sean bastante convergentes. Y aquí es donde emerge la segunda encrucijada, vinculada, como decía antes, al conflicto global entre China y Estados Unidos y a sus repercusiones en América Latina. Es verdad que hoy China es el primer socio comercial de la mayor parte de los países de la región, pero lo que es importante es preguntarse qué va a pasar en el futuro con la relación entre China y América Latina. Uno de los posibles escenarios futuros de la guerra de Ucrania es que Rusia termine siendo absorbida de una u otra manera por China, de que Rusia quede sumamente vinculada en la esfera de influencia de China, o que, dicho de otra manera, Rusia se convierta de una u otra forma en una especie de colonia, o semicolonia, o neocolonia, como querramos llamarlo, de China. Y en ese caso, lo que podría ocurrir es que las exportaciones de cereales, de minerales, de combustibles o de fertilizantes rusos, que hoy se dirigen a otros mercados, se concentren en China. Y si esto llega a pasar, evidentemente, podría suceder que el interés con que China mira a América Latina se pierda, o por lo menos se reduzca de forma considerable. Entonces, se está pensando en esto, se está pensando desde América Latina en qué puede ocurrir a partir de la reconfiguración de las cadenas globales de valor y de las cadenas de abastecimiento. Se está pensando en cómo esto puede afectar positiva o negativamente a la región de manera tal de tomar las decisiones más adecuadas. ¿Qué va a pasar con el nearshoring? ¿Quién va a poder aprovecharlo? Y evidentemente aquí uno de los mayores y candidatos mejor situados para esto es México. Pero el problema con México es que López Obrador, tan obsesionado con su cuarta transformación, con su 4T, desconfía bastante de América del Norte o del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. López Obrador era más partidario de Trump que de Biden, y evidentemente desde su perspectiva, y también de muchos otros gobiernos latinoamericanos, no son lo mismo los republicanos que los demócratas en la Casa Blanca. Con los republicanos en la Casa Blanca, las posibilidades de injerencia en los asuntos internos son mucho menores, sus preocupaciones son otras, salvo, por supuesto, el tema del narcotráfico y las cuestiones comerciales. Pero con los demócratas en la Casa Blanca, temas como relaciones sindicales, derechos laborales, derechos humanos, democracia, etcétera, etcétera, son mucho más sensibles. Esta es una opción respecto al futuro en la relación entre China y América Latina. Pero hay otra, y es que más allá de la reconfiguración que pueda haber del mundo en nuevas esferas de influencia, hay quien habla inclusive de la posibilidad de que el mundo se estructure en torno a tres esferas: la esfera occidental, la esfera china y la esfera de los no alineados, o de quienes quieran tener una postura aparentemente equidistante entre unos y otros. Es que más allá de esta reconfiguración, China siga presente como hasta ahora, pero en ese caso una opción
es que si bien la tendencia va a ser esa, es verdad que lo que puede ocurrir es que los chinos aprieten más las cuerdas hacia América Latina y dejen de mostrar su rostro más amable. Y por lo tanto, aquí lo que se plantea es una cuestión vinculada a esa condición de primer socio comercial, y un argumento repetido de forma reiterada en la región es: si no le vendemos a China, ¿a quién le vendemos? ¿Quién nos va a comprar nuestros productos? Lo cual evidentemente es verdad y hay que tenerlo en consideración, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Europa respecto a los aprovisionamientos de gas y petróleo rusos a bastantes países europeos. Pero junto con el a quién le vendemos, hay otro problema, que es dónde nos miramos y dónde querríamos vivir. Y aquí uno se puede preguntar, bueno, ¿dónde van los ricos de América Latina? Y evidentemente hay dos destinos privilegiados, en el caso de que tengan que salir por motivos diferentes, que son a Miami o a Madrid, básicamente. Pero más importante aún, ¿dónde emigran los latinoamericanos? No por miles, como en el caso anterior, sino por centenares de miles. Y los destinos vuelven a repetirse, es decir, los que pueden emigran a Estados Unidos y los que no emigran a España. Un solo dato: en España, la colonia colombiana, según las cifras oficiales, es de 515.000 personas, lo cual es una cantidad bastante importante. Por eso, en la relación con China, no vale solo insistir en las ventajas comerciales, sino que hay que poner otras variables en la ecuación. En tercer lugar, o la tercera encrucijada, tiene que ver con el impacto de la guerra de Ucrania. Un impacto que a nivel global supone mayor inflación, supone dificultades de financiación, supone crisis alimenticias, pero también supone oportunidades. Y aquí la encrucijada pasa, obviamente, por si los países latinoamericanos y las economías latinoamericanas sabrán aprovechar la oportunidad que brinda la subida de precios de las materias primas. Uno puede pensar que automáticamente esto debería ser así, pero, por ejemplo, hay toda una corriente que es relativamente transversal en la política latinoamericana, que pasa por denunciar lo que se ha llamado o dado en llamar el extractivismo. Y ese anti-extractivismo lo que cuestiona es la posibilidad de exportar hidrocarburos, de exportar minerales. Entonces, un país como Perú, que tiene grandes reservas de cobre, o Chile, que tiene las mayores reservas de cobre del mundo, ¿qué va a pasar con las exportaciones de cobre? Sí, como en el caso del Perú, las dificultades a las empresas mineras crecen de día en día, o en el caso de Chile, la constitución en discusión y que deberá ser sometida a referéndum el próximo 4 de septiembre, incluye cortapisas muy importantes a la producción y a la exportación de cobre. Y si a esto le sumamos el fuerte proteccionismo existente en la región, la tentación en muchos países como en Argentina de gravar las exportaciones de materias primas con lo que se llaman las retenciones, pues evidentemente esto dificulta aprovechar las ventajas, las oportunidades que da esta coyuntura donde los precios de las materias primas aumentan.
¿no? En este caso, por ejemplo, volviendo a Argentina, Argentina posee grandes reservas de gas en el yacimiento de Vaca Muerta, pero no se ha construido todavía un gasoducto que permita conectar el centro productor con el puerto por el cual debería salir ese gas licuado. La cuarta encrucijada tiene que ver con la situación política en la región y es la disyuntiva entre democracias liberales o democracias iliberales. O planteado de otra manera, entre democracia y populismo. Con un elemento importante, y es que en este momento, a diferencia de lo que ocurría en la primera década del siglo XXI, donde el populismo era bolivariano o no era, en este momento el populismo puede ser cualquier cosa. Bueno, siempre el populismo pudo ser cualquier cosa, el populismo es un fenómeno difícil de definir. Hay dos conceptos en ciencias sociales que son polisémicos y que tienen, bueno, polisémicos son muchos, pero que tienen la mayor cantidad de definiciones, que son terrorismo por un lado y populismo por el otro. Nadie se pone de acuerdo ni en qué es el populismo ni en qué es el terrorismo. Pero dicho esto, lo que vemos hoy es que hay populismos de izquierda, lo vemos, por ejemplo, en Perú, lo vemos en Bolivia y por supuesto en Venezuela y Nicaragua, pero también hay populismos de derecha, ¿no? Es decir, el caso de Brasil con Bolsonaro, el caso de El Salvador con Nayib Bukele, y veremos qué es lo que pasa, no sé si el domingo o el 19 de junio, en Colombia con el señor Hernández, en el caso de que pase a la segunda vuelta. Y hay una cuestión vinculada con esto, y es si, como algunos están insistiendo de forma reiterada, estamos frente a un giro a la izquierda en América Latina, y aquí se introduce la posibilidad de que Petro gane en Colombia y la posibilidad de que en octubre próximo Lula gane en Brasil. Pero frente a esta teoría del giro a la izquierda está otra que habla de que en realidad lo que prima más que esa reorientación de los gobiernos, estamos frente a una presencia generalizada de lo que se llama el voto de castigo, voto de cabreo o voto bronca. Es decir, un voto de castigo a los oficialismos. Se da el caso, y esto permite insistir con mayor frecuencia en esto del giro a la izquierda, de que aquí el calendario, con las elecciones de Colombia y Brasil, favorece esta teoría. Pero en realidad, si miramos de una manera, con una mirada algo más lejana, ponemos las luces largas y no las luces cortas, lo que vemos que el resultado en Ecuador fue uno, que el resultado este mismo año en las elecciones de Costa Rica poco tuvo que ver con ese giro a la izquierda, y teniendo presente, por ejemplo, que el año próximo, en 2023, va a haber elecciones presidenciales en Argentina, donde sí lo que se está viendo en este momento, que es el desmoronamiento de la presidencia de los Fernández, de Alberto y Cristina Fernández, si ese desmoronamiento se confirma, entonces ganaría una opción de derecha, la alianza Cambiemos del PRO y el radicalismo, pero también al año siguiente, en 2024, hay elecciones en México. Las posibilidades de la continuidad de Morena ahí están, sobre todo por la división de la oposición y la falta de emergencia de nuevos liderazgos, pero bueno, habrá que ver evidentemente qué es lo que ocurre. Ahora, de todas maneras, lo que hay que tener presente es que en el caso
de un nuevo giro a la izquierda, o una nueva marea rosa, como se decía en la primera década del siglo XXI, la situación actual es sumamente diferente. No vivimos en medio de ese superciclo de las commodities donde el dinero llegaba, afluía a las arcas públicas de una manera continua y creciente, donde América Latina era una fiesta y en parte se utilizó bien y en parte permitió la salida de contingentes importantes de los sectores más desfavorecidos que se incorporaban a las clases medias, pero otra parte ya sabemos cómo se gastó, cómo se derrochó o a dónde fue a parar. Pero lo cierto es que en la actual coyuntura, los gobiernos que se inclinen por el cambio, los gobiernos que digan que van a cambiar las cosas o que quieren cambiar las cosas, se van a encontrar con una coyuntura marcadamente diferente, marcada por dificultades económicas y sociales no conocidas en ese pasado. Es verdad que hay muchas dificultades estructurales, pero hay muchas cuestiones nuevas y esto se puede ver, por ejemplo, en Perú, se puede ver en Bolivia, en Argentina e inclusive en Chile, donde el gobierno del presidente Boric tiene que enfrentar distintos de estos problemas. Y todo esto en un contexto de creciente desafección con la democracia, que es algo que las encuestas vienen midiendo de forma reiterada y desde hace mucho tiempo. La quinta encrucijada tiene que ver con la situación regional. Y aquí la principal cuestión es si América Latina va a ser capaz de hablar con una sola voz. Cuando se habla del enfrentamiento entre China y Estados Unidos y sus repercusiones en América Latina, se dice que América Latina debería no tener que elegir entre Estados Unidos y China. Algo similar se decía en la Unión Europea, en Bruselas y en las capitales de los Estados miembros, antes de la guerra de Ucrania, y fue entonces cuando se acuñó la idea de neutralidad estratégica. Pero la Unión Europea, con todas sus dificultades, y si bien no es algo automático, pero intenta hablar con una sola voz, hay un Servicio Europeo de Acción Exterior, hay un alto comisionado que es Josep Borrell para la política exterior europea, hay medidas que implementa la Unión como una totalidad, como por ejemplo todo el paquete de grandes cantidades de dinero en torno a la que se dio a conocer como la Next Generation EU, que en América Latina es algo impensable. Muy por el contrario, América Latina hoy es una región totalmente fragmentada y heterogénea, donde es imposible llegar a los más mínimos consensos en torno a cualquier punto de la agenda, no solo internacional, sino también regional. De este modo nos encontramos con una región que está atravesando una crisis profunda en su proceso de integración regional. Buena parte de las instituciones creadas en la primera década del siglo XXI para impulsar esa integración, como el ALBA, UNASUR o incluso la CELAC, están en crisis, algunos en un estado totalmente catatónico zombie, caso de UNASUR e inclusive del ALBA. Pero más allá de estos, lo que vemos es que instituciones, procesos de integración más tradicionales como Mercosur o la Alianza del Pacífico también están pasando por momentos delicados. En realidad, desde mi punto de vista y generalizando de una manera muy grande, hay tres grandes obstáculos en América Latina que están frenando el proceso de integración regional. Se trata de dos
de 2 déficits y un superávit. Dos excesos y un déficit. Los excesos son el exceso de retórica y el exceso de nacionalismo, y el déficit es el déficit de liderazgo. En el caso de la retórica, esa idea del realismo mágico prima por encima de la realidad. No hay en la integración regional, y esto tiene que ver con el exceso de nacionalismo, la cesión de cuotas mínimas de soberanía sin las cuales es imposible avanzar en ningún proceso de integración regional. Hay un exceso en el peso de lo que es la diplomacia presidencial en sistemas claramente presidencialistas como los latinoamericanos. Hay una falta de definición de los objetivos que tiene que ver con que no está claro qué se quiere integrar, si América Latina o América del Sur. Inclusive cuando coexistían la CELAC y UNASUR, se hablaba de eso como la gran originalidad, la gran riqueza de América Latina que permitiría conciliar ambas dos instituciones, cuando en realidad se trataba de conjuntos que se superponían y en algún momento iban a entrar en contradicción. Y finalmente tenemos el déficit de liderazgo, donde las dos grandes potencias regionales, que son Brasil y México, no solo ninguna de ellas quiere asumir claramente el liderazgo. Ahora parece que López Obrador intenta jugar un rol en cuanto a América Latina, pero yo creo que es más retórico que real. No hay pasos concretos en esa dirección, más allá del enfrentamiento con Estados Unidos, más allá de la reivindicación de la doctrina Estrada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no solamente no asumen su condición de líderes regionales, sino que encima están claramente enfrentados entre sí. Es decir, las desavenencias entre Tlatelolco e Itamaraty son históricas como para abundar ahora en ello. Y finalmente está la encrucijada social marcada por un aumento de la desigualdad como consecuencia de la pandemia, por un aumento, y esto sí que es preocupante, de la extrema pobreza también como consecuencia de lo mismo. Es paradójico, pero en el último año se redujo la pobreza, pero la extrema pobreza aumentó la informalidad, y también hay grandes problemas de seguridad vinculado al crimen organizado y el narcotráfico. El narcotráfico, que dejó de ser un problema nacional para convertirse en una cuestión de ámbito regional, con la presencia creciente y cada vez más amenazante de los carteles mexicanos y brasileños en todo el hemisferio. Ya ese lugar central que en algún momento tuvo Colombia lo ha perdido, lamentablemente o afortunadamente para los colombianos. Y aquí evidentemente la responsabilidad de las élites regionales, y cuando hablo de las élites no me refiero únicamente a las élites económicas o a las élites políticas, sino al conjunto de las élites, de todas las élites, las nuevas y las viejas, las económicas, las políticas, pero también las culturales, las científicas, las deportivas, todas las élites. Es fundamental. Si sobre todo se quiere, como se insiste desde distintas perspectivas, en la posibilidad de reescribir los contratos sociales que rigen en toda la región. Y si no se avanza en esa dirección, evidentemente lo que está pasando en muchos países de la región, que es la anomia social, el desmoronamiento o el suicidio de los partidos políticos, la falta de respuestas desde la sociedad civil, el sálvese quien pueda, de alguna manera, es la nota distintiva, ¿no? Y este sálvese quien pueda
que se manifiesta a nivel individual, también se manifiesta de manera regional, de manera en la relación entre los países, ¿no? La pandemia estuvo marcado por lo que podríamos denominar como el COVID egoísmo, y esto se vio claramente, por ejemplo, con el tema de las vacunas. En el tema de las vacunas fue imposible avanzar en ninguna política de cooperación o de colaboración entre los distintos países de la región. No hubo ninguna aproximación ni a la hora de negociar con los laboratorios o con los países para adquirir vacunas. Todo se hizo de forma bilateral. Es verdad que en un primer momento la oferta era muy limitada, que los países más ricos acaparaban la producción de las escasas vacunas que había en el mercado, pero con el correr del tiempo, y si se hubieran tomado con antelación las medidas requeridas, se hubiera podido tener mejores resultados, algo que lamentablemente no ocurrió. Entonces, el problema es que frente a dificultades tan importantes como estas, América Latina no habla con una sola voz, América Latina está fragmentada, América Latina está dividida, y esto va a dificultar tanto la recuperación post-COVID como el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la crisis de Ucrania. Bien, yo voy a dejar aquí de manera tal de pasar al debate o a los comentarios. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muy, muy interesante esta presentación. Quiero entonces invitar a la audiencia a levantar la mano para hacer preguntas, hacer comentarios y comenzar la discusión. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Entonces, Carlos, yo, si no veo manos levantadas, quería preguntarte, digamos, en ese panorama como de cierta perplejidad, como de, de, más que de encrucijadas, parecería lo que tú dices como de que no se sabe, no, en realidad no hay un camino, no se ven expectativas. ¿Tú hallas algunos síntomas positivos que pudieran ilustrar o señalar una salida de la situación en que estamos? Algunos ejemplos de algunos países o algo que pudiera marcar el camino, o todavía no ves nada claro en esta situación que has descrito? La verdad que las posibilidades de ser optimista en un momento como este y en América Latina son bastante reducidas, ¿no? Es decir, si uno mira a lo que tradicionalmente eran los centros donde la democracia tenía un peso y una valoración importante, y aquí me refiero básicamente a Chile, Uruguay y Costa Rica. Solamente nos queda Uruguay. De los 4 países que en la década de los 60 y los 70 no tuvieron dictaduras militares, Costa Rica, Venezuela, Colombia y México, en los 4 la situación está complicada. Y yo no veo emerger en este momento ninguna tendencia que diga, bueno, vamos por el buen camino, ni desde un punto de vista político, ni desde un punto de vista económico y ni siquiera social, ¿no? Es decir, yo creo que los problemas se están agudizando en buena parte de los países de la región, y eso tiende a complicar todavía más las cosas y la búsqueda de una salida. Gracias, Carlos. Entonces le doy la palabra a Mauricio Rodríguez. Adelante. Gracias, Armando. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por tus muy interesantes reflexiones. Precisamente hace unos días discutíamos en este chat acerca de la responsabilidad de las élites, pero tenemos diferentes definiciones sobre qué es una élite y quiénes son o somos parte de las élites. Y quisiera saber tu definición de las élites
por qué están o estamos fallando y qué se puede hacer al respecto para remediar la situación. Gracias. Bueno, la verdad que, digamos, la definición de élite no es sencilla, ¿no? Es decir, y tú mismo, Mauricio, lo planteabas en tu pregunta, ¿no? Es decir, tu pregunta, de alguna manera, tenía la propia respuesta, ¿no? Es decir, ¿qué es la élite, ¿no? ¿Quiénes son las élites, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar por eso más que de élites, ¿no? Es decir, teniendo presente que en América Latina, pese a la insistencia en que hay una élite que parecería anquilosada y necrosada desde la independencia hasta nuestros días, ¿no? Las llamadas oligarquías agroganaderas, terratenientes, etcétera, etcétera, de las que hablaban, por ejemplo, Stanley y Barbara Stein en su libro sobre la herencia colonial en América Latina, ¿no? Donde los grandes terratenientes, los grandes hacendados, eran los que marcaban la pauta y la venían marcando desde la independencia hasta nuestros días, ¿no? Es decir, yo creo que lo que ha habido en América Latina es una renovación constante de las élites, una incorporación a esas élites de nuevos grupos, bien a través de procesos migratorios, bien a través de procesos de ascenso social, de diversificación social. Y yo creo que el problema de las élites latinoamericanas es que una vez que alcanzan esa condición, intentan mantener los mecanismos de los cuales denigraban mientras no formaban parte de esas élites, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues, primero, asumir la lógica de que, bueno, las situaciones no pasan por tener un control absoluto de los mercados, sino por abrir el mercado, por abrir la sociedad, por permitir mayor competencia. Es decir, hay países donde, por ejemplo, la desigualdad es manifiesta, y no solamente la desigualdad social, sino también la desigualdad étnica o racial, si se quiere, ¿no? Es decir, y en ese sentido, por ejemplo, buena parte de las élites guatemaltecas o bolivianas durante mucho tiempo, pues marcan una determinada línea de acción. ¿Y esto a qué lleva? Lleva a que los sectores populares se vean de alguna manera marginados y pretendan irrumpir en la vida política, ¿no? Esto ocurrió, por ejemplo, con los populismos latinoamericanos en la década a mediados del siglo XX, con el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil, inclusive con Lázaro Cárdenas y el PRI en México, ¿no? Es decir, y esta irrupción de sectores populares postergados es lo que cambia la política, ¿no? Entonces, de alguna manera, una parte de esas élites latinoamericanas lo que intentan es perpetuar los mecanismos de dominación, y esto de diferentes formas y tipos, y esto provoca resentimiento social y lleva a que, bueno, se intente recuperar un cierto protagonismo, que es lo que acentúa determinadas líneas de conflictividad, ¿no? Gracias, Carlos. Gustavo Moreno, adelante. Gustavo. Yo tengo una apreciación. Me ha gustado mucho todo lo que he oído. Quería observar que todos estos países de Latinoamérica nos pegamos de Estados Unidos a raíz de la invasión de la península ibérica por Napoleón, y como se ha mencionado, optamos por el régimen presidencial.
¿Qué opinaría de promover el tránsito a un régimen diferente del presidencial, con impulso a independencia real de la justicia, organización de la administración con cúpula pluripersonal que mitigara el protagonismo y definición de tareas en el ámbito de lo público según estrategias que se deben revisar periódicamente? Esa es la pregunta. Es verdad lo que dice Gustavo de el predominio de los presidencialismos y que de alguna manera el modelo de esos presidencialismos fue Estados Unidos y la Constitución de Estados Unidos. Pero la cuestión es, como tú preguntabas, si en este momento un cambio de los sistemas presidencialistas a sistemas parlamentarios o semiparlamentarios o semipresidencialistas sería la solución. Yo creo que no. Yo creo que este es un tema sobre el cual se discutió mucho en los años 80, cuando comenzaban las transiciones a la democracia en América Latina, y está el trabajo de Alfred Stepan, de Guillermo O'Donnell o de tantos otros politólogos que debatieron en profundidad estas cuestiones, y lo que se vio eran las grandes dificultades existentes para implementar sistemas de este tipo, ¿no? Es decir, hay países de América Latina donde el presidencialismo es un poco menos rígido o activo que en otros, caso de Chile, por ejemplo, caso de Costa Rica, pero inclusive en estos países donde los márgenes de acción de los presidentes y el control de los parlamentos era menor por un lado y mayor por el otro, tampoco han demostrado tener toda la eficacia que aparentemente podían tener, ¿no? Entonces, yo creo que es evidentemente necesario un cambio, una serie de reformas importantes, no solamente en cuanto a las economías latinoamericanas, sino también a los propios sistemas políticos, pero yo no empezaría por el sistema presidencial, sino en todo caso creo que hay otras urgencias, y Mauricio mismo lo señalaba, como puede ser, por ejemplo, el tema de la justicia. Okay. Gracias, Carlos. Jorge Humberto Botero, adelante. Gracias. He escuchado, Carlos, con atención su exposición, que me parece clara y sintética, y ese tono menor que utiliza me parece especialmente eficaz. Yo soy tan pesimista como usted lo fue sobre la posibilidad de que América Latina tenga proyectos conjuntos. Nunca los ha tenido, y los esfuerzos que se han hecho han terminado en el fracaso, pero tengo dos proyectos que me gustaría que usted reaccionara sobre ellos. El primero sería la posibilidad de que América Latina hiciese causa común en la promoción de una nueva conferencia mundial sobre el tema de las drogas ilícitas. La política actual es un fracaso absoluto. El costo que algunos de los países de la región estamos pagando es exorbitante. Pienso fundamentalmente en México y en Colombia, pero hay otros. Y si América Latina uniera sus voces y su fuerza política, podría ser muy interesante. La otra cuestión sobre la cual me gustaría que opinara es sobre la posibilidad de una alianza para la defensa de la selva amazónica, que está sumamente amenazada. La deforestación
tanto del lado del Brasil como del lado nuestro, está avanzando. En el caso de Brasil como política gubernamental, en el caso nuestro ante la impotencia del gobierno, y esa sería otra causa común que América Latina podría abrazar. Esos son los puntos respecto de los cuales le... Muchas gracias. No, obviamente avanzar en estas dos cuestiones sería importante para el futuro del mundo, ¿no? Es decir, una conferencia sobre las drogas ilícitas, qué hacer con el narcotráfico, etcétera, etcétera, y limitar su impacto sobre los países y las sociedades sería fundamental, y lo mismo sobre la selva amazónica, ¿no? Pero aquí nos encontramos con un problema de partida, y algo de esto mencioné cuando hablaba de las dificultades para avanzar en la integración regional, que es el tema de la soberanía, ¿no? Desde la perspectiva latinoamericana, cuando se habla de soberanía, se habla en realidad o se circunscribe esa noción de soberanía a la cuestión de soberanía territorial, ¿no? Es decir, lo que prima es la soberanía territorial, y la soberanía popular es algo totalmente secundario, ¿no? Recuerden lo que ocurrió, creo que fue en el año 2008, cuando la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó un campamento de la FARC en el Ecuador. Justo pasaba por ahí debajo un tal señor Reyes, que fue dado de baja como consecuencia del accidente que tuvo de circulación. Pero lo que me importa recalcar aquí no es tanto este hecho en sí mismo, sino la reacción del entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, que habló de la gran agresión contra la soberanía ecuatoriana impulsada desde Colombia. Y esto evidentemente nos pone ante la evidencia de, bueno, en el caso, por ejemplo, de la defensa de la selva amazónica, cuando desde, por ejemplo, desde Europa se llama la atención sobre la deforestación en la Amazonía brasileña, pues la respuesta de los gobiernos brasileños, y da igual el color que tenga, hoy es Bolsonaro, pero años atrás era Lula, lo primero que se dice es: esto es de los brasileños, y es a los brasileños a quienes les compete decidir sobre el futuro de la selva amazónica. Entonces, que son objetivos deseables, por supuesto que son deseables. El problema es si son posibles, ¿no? Y yo hablaba antes de la imposibilidad de lograr consensos mínimos en torno a cualquier punto de la agenda internacional o regional. Y yo creo que aquí, en estos dos temas que son muy sensibles, volvemos otra vez al problema de fondo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay muchos gobiernos de la región que insisten una y otra vez en que a los movimientos sociales no se los reprime. Y esto, por ejemplo, se hizo evidente con la llegada de Boric a la presidencia en Chile. ¿Cuál fue la primera reacción de Boric frente al conflicto mapuche? Hay que negociar con los mapuches. Al día siguiente del 11 de marzo, 2 días después, la ministra de Interior va a la Araucanía a negociar teóricamente, o por lo menos a dialogar, y la reciben a balazos. Y con el tema del narcotráfico, en algunos países, pues parte de esa actividad se vincula con los movimientos sociales. Entonces, ¿qué respuesta damos? Otros gobiernos aplican posturas claramente represivas. Véase lo que está pasando en El Salvador. Entonces, ¿sería deseable avanzar en esas dos direcciones? Por supuesto que sí. Y aquí quizás habría que abandonar momentáneamente
la discusión en torno a la integración regional para avanzar en la discusión en torno a políticas de cooperación. Avanzar en políticas de cooperación, por ejemplo, interestatal en lo relativo al rescate de la Amazonía, en poner de acuerdo a distintos países como Ecuador, como Colombia, como Perú. Brasil va a ser más complicado. Pero si se dan pasos significativos en una dirección, es posible seguir avanzando. Y lo mismo respecto al narcotráfico. El problema es que todas estas cuestiones se abordan desde una perspectiva nacional. No hay una colaboración intergubernamental, no hay una colaboración interestatal. Sin embargo, desde el otro lado, sí se da una cooperación efectiva. Yo siempre digo que uno de los pocos ejemplos exitosos en la integración regional en los años 70 fue el Plan Cóndor, cuando las dictaduras militares se pusieron de acuerdo en cooperar de manera efectiva en la represión de los movimientos populares, en la represión de las guerrillas, en la vulneración de los derechos humanos. Ahí sí hubo una cooperación efectiva. Y ahí sí los gobiernos se dieron cuotas de soberanía a una instancia supranacional que podríamos decir esa coordinadora interservicios de inteligencia. Y con los carteles de la droga está pasando tanto de lo mismo. Ellos sí colaboran, aunque se enfrenten a tiros por el control del territorio. Pero sí hay una política de cooperación, que no la vemos en el caso de los gobiernos, lamentablemente. Gracias, Carlos. Santiago Montenegro, adelante. Muchas gracias, Carlos. Brillante como tantas veces que he tenido la oportunidad de escucharte. Pensando los puntos que planteaste de las encrucijadas de América Latina, estaba pensando que uno casi que podría hablar de las encrucijadas del mundo, ¿no? Y esto me hacía recordar pues una frase de Ortega y Gasset que la leí citada hace poco precisamente por Emilio Lamo de Espinosa y que decía Ortega, no sabemos qué nos pasa, eso es precisamente lo que nos pasa, ¿no? Entonces, porque uno ve que muchos de estas encrucijadas pues no solo son de América Latina, son del mundo, ¿no? Con el impacto del conflicto China-Estados Unidos. Eso impacta al mundo, no solo a América Latina. El impacto de la guerra de Ucrania al mundo, no solo a América Latina. La disyuntiva entre democracia y populismo está en todas partes, ¿no? En unos países más que en otros, ¿no? El avance del populismo, la señora Le Pen en Francia, Vox en España, y hay otra cantidad de populismos en otras partes, ¿no? La encrucijada social no es solo de América Latina, es de otros países. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que nos pasa? ¿No? Y qué es lo que nos pasa no solo en América Latina, sino en muchas partes del mundo. Es como un fenómeno mundial, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con una debilidad creciente, no sé si llamarlo élites, pero sí los grandes intermediarios entre la gente, entre la ciudadanía y el poder o el Estado. Entonces me refiero no solo a los partidos que están en crisis, no solo en América Latina, en muchas partes del mundo. Los periódicos. Antes uno se orientaba pues, leyendo en Colombia El Tiempo y El Espectador, en Argentina El Clarín, donde tú escribes, y La Nación, principalmente, digo, en Chile El Mercurio, en México El Excelsior, etcétera, ¿no?
y con los canales de televisión y con las grandes emisoras de radio, ¿no? Pero todos esos intermediarios han sido socavados crecientemente por las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿no será que aquí tenemos algo que está cambiando, digamos, radicalmente las relaciones sociales, ¿no? Y no solo en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Y por eso algunos hablan de que esta no es una época de cambio, sino un cambio de época, y quizás asociado, digamos, a esa revolución tecnológica y de las comunicaciones que son las redes sociales. No sé, perdón que me extendí tanto. Obviamente, Santiago, es decir, en primer lugar, no es un problema puro y exclusivo de América Latina, ¿no? Es decir, la mayor parte de las cuestiones que mencioné, como bien decías, son problemas que se reflejan en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, la crisis de la democracia, la crisis de los partidos, son fenómenos que están ahí y que en muchos casos han llegado para quedarse, ¿no? Y que tienen que ver, como bien decías, con los cambios tecnológicos que se están produciendo, que están provocando al mismo tiempo repercusiones sociales y políticas muy importantes. ¿Cómo lidiar con ello? Es complicado, ¿no? Ahora, lo que también es cierto es que si bien todos estos cambios se manifiestan de manera global, no impactan en todo el mundo de la misma manera. Es decir, por ejemplo, una de las cuestiones que está poniendo de manifiesto la invasión de Ucrania, sumado a la crisis del COVID, es que algo que se planteaba hasta hace poco tiempo, como era la superioridad de los regímenes autoritarios en la gestión de las cosas cotidianas, en la gestión de la política, superioridad, por supuesto, frente a las democracias, no es tal. Es verdad que las democracias son mucho más difíciles de gestionar, son mucho más lentas en sus movimientos de cambios de orientación, pero la rigidez de los sistemas autoritarios está mostrando su propia debilidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la política china del COVID-0, ¿no? Y lo que está pasando en Shanghái y en otras grandes ciudades del país. De repente, lo que hasta ahora había sido un éxito absoluto en la gestión de la pandemia por parte del gobierno chino, llega Omicron y todo eso se va a la borda, a tal punto que inclusive en Corea del Norte también se hace sentir algo que hasta entonces se negaba enfática y sistemáticamente que pudiera afectar la vida cotidiana del país. Entonces, todo eso que ocurre a escala global también tiene sus implicaciones en América Latina. Y no siempre, si bien el fenómeno es el mismo, la respuesta es similar. Es verdad que hay algunas cuestiones, como por ejemplo las redes sociales, que impactan de una manera clara en todas las partes del mundo. Y, por ejemplo, hay algo que las redes sociales han permitido y que en América Latina se vio de una manera muy importante en la segunda mitad de 2019, que fue cómo influyen las redes sociales en las manifestaciones violentas. Uno puede consultar a través de las redes una serie de tutoriales sobre cómo armar una columna en la manifestación para enfrentarse a la policía, cómo vestirse, cómo preparar bombas Molotov, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que
las manifestaciones políticas que antes tenían una impronta nacional importante, hoy prácticamente podemos encontrar patrones similares que van de Barcelona a Roma, a Bogotá, a Santiago de Chile o a donde querramos, o a Beirut. Y eso son también las redes sociales, más allá de todo el tema de las fake news, etcétera, etcétera. Tú hablabas de las organizaciones de intermediación entre el poder y la sociedad civil. Por supuesto, la prensa ahí está, y las redes sociales en este terreno pues han o están jugando un papel muy importante a la hora de potenciar nuevas maneras de circulación de las noticias, sean esta de la naturaleza que sea, y le pongamos el nombre que le pongamos. Pero hay otras instituciones de intermediación clásicas, de las cuales tú también hablabas, como los partidos políticos, que están en una franca fase de crisis, y no solo en América Latina, en buena parte de Europa, por ejemplo, ¿no? Y en otras partes del mundo. Entonces, sí, tienes razón, no son fenómenos exclusivamente latinoamericanos, pero eso tampoco debe ser un consuelo. Es decir, recuerdo el refrán de mal de muchos, consuelo de pocos, ¿no? Es decir, sí, son problemas que cruzan el mundo, pero que en el caso particular de América Latina la afectan de una manera concreta y determinada. Gracias, Carlos. Carlos Caballero, adelante. Muchas gracias. Primero que todo, Carlos, pues interesantísima la presentación. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer un comentario obvio y tal vez complementario de lo que se venía conversando, y es la dispersión del poder, como diríamos Naim. El poder se dispersó de tal manera, se fragmentó de tal manera, que buscar consensos, que armar consensos, hoy en día es prácticamente imposible como están las cosas y como uno estaba acostumbrado a ver que se pudieran armar consensos hace 20, 30, o 40 o 50 años. Es decir, cambiar con orden se ha vuelto, en mi opinión, imposible, pero no, me gustaría oír la opinión de Carlos porque el poder está totalmente fragmentado, la calle tiene un poder gigantesco, es decir, lo que pasó en Chile fue producto de la calle, es decir, Piñera tuvo que aceptar la Constitución y todo esto, ¿no? El presidente es producto de la calle, el nuevo presidente. Entonces, mi preocupación es esa, ¿cómo cambiar? Porque hay que cambiar y hay que enfrentar una serie de problemas muy complejos, muy difíciles para resolverlos, pero hacerlo con orden y buscando consensos y cambiando el contrato social se ve muy difícil. Sí, ¿no? Es decir, Carlos, de alguna manera lo que estás buscando es la cuadratura del círculo, ¿no? Lo cual es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Tú has tocado un tema esencial, que es la fragmentación del poder. Pero no solamente es la fragmentación del poder, sino la fragmentación de las reivindicaciones sociales. Las reivindicaciones de los distintos grupos sociales se han hecho más complicadas. Antes tú tenías una sociedad mucho más simple, más sencilla, donde estaban las reivindicaciones de la burguesía, las reivindicaciones de la clase obrera. Había partidos que se reivindicaban como el partido de la clase obrera. Los partidos socialistas, los partidos comunistas. Hoy eso no existe. De acuerdo. Porque la sociedad se ha fragmentado en múltiples grupos sociales. Y eso hace que, como consecuencia de esta fragmentación, no es solo el poder, son las propias reivindicaciones, y a partir de esa disparidad de reivindicaciones, alcanzar consensos, impulsar políticas de reforma es complicado. Entonces, claro, aquí la cuestión es, bueno,
¿cómo se va a cambiar esto, ¿no? ¿Cuánto hace que se viene hablando, por ejemplo, de cambiar el sistema de funcionamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Décadas. Ahora, ¿cuándo surgen las Naciones Unidas? Y cuándo surge todo el conjunto de instituciones, como las de Bretton Woods, vinculadas a este fenómeno. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de una gran catástrofe mundial. Yo no estoy diciendo que hay que incendiar el mundo para cambiarlo, pero el problema es que si no existen los incentivos necesarios para impulsar transformaciones vitales, va a ser imposible avanzar en esa, sobre todo porque, dada esa fragmentación de reivindicaciones, pues es imposible poner de acuerdo a las partes. Muy bien. Antonio Celia, ¿sigues en un carro, Antonio, en Barranquilla? Sí, en Barranquilla, pero me paré precisamente para hacer la pregunta. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, por compartir esas reflexiones tan interesantes. Yo quería anotar un par de cosas que son dos preguntas. Yo tengo la impresión también de que en general en los últimos, no sé, quizás 60, 70 años, los ciudadanos tienen unas expectativas a lo mejor desmedidas frente a lo que la política puede resolver. Y estamos pensando, le pedimos cada vez más al Estado, por diferentes razones, por guerras, por pandemias. Pedimos mucho más del Estado y nunca nos han dicho que es difícil resolver los problemas, pero creo que nos enfrentamos a una circunstancia compleja y extremo el ejemplo de que tenemos posiblemente unos políticos muy incapaces y una ciudadanía muy poco enterada, lo cual plantea como un espacio muy propio para que la gente esté brava e indignada, que es el término que se utiliza para eso. Pero yo creo que en gran parte, insisto, porque las expectativas que tenemos frente al Estado, frente a la política a través del Estado, son posiblemente desmedidas. Inclusive cosas que antes nosotros atribuíamos al azar, como accidentes geográficos, como grandes tragedias climatológicas, ahora encontramos causas permanentes o razones permanentes. Las cachuchas de la mía donde mi mamá, pero hay otra por ahí como de Sujei, ¿no había? Uy. De injusticia en el Estado, y tratamos de explicarlo a través de... Antonio. ¿Me oye? Sí, no, ¿Sí? repite que tuvimos una interferencia breve. Repite un poco lo que creo es que hay expectativas desmedidas frente al Estado, lo que puede resolver. Creo que la política no puede resolver todo porque cada vez pedimos más del Estado, lo cual está bien. Eso enfatiza la importancia del Estado, pero no hemos encontrado un sistema que el Estado funcione mejor. Y no nos han dicho que son difíciles los problemas que tenemos que resolver. Eso genera un estado de ánimo particularmente complejo. Aún a los que no les gusta el Estado, entienden, especialmente en esta pandemia, la importancia del Estado. No hemos creado un Estado en la noción, digamos, de la burocracia eficiente y de un sistema civil y de un servicio civil eficaz que funcione adecuadamente. Y eso lo vemos a través de todos los países de América Latina. Entonces hay una dicotomía entre qué puede resolver la política, qué le pido al Estado y cómo hago para que el Estado resuelva los 5 o 6 problemas básicos que lastiman a todo el continente. Punto 1. Punto 2, lo otro que me parece, no sé, yo no, y esto es como una reacción instintiva de un ciudadano frente a un pedazo de televisión. Asiste a una matanza de unos rusos, sanciones y sanciones, pero no hay eficacia de ninguna clase. Cuando se instalan unos malos gobiernos, que los tenemos aquí en el vecindario, Nicaragua, Venezuela, no parece haber fuerza capaz ni sanciones capaces de resolver ese problema. Y entonces aparece en la discusión el señor Luigi Ferrajoli, que propone tenemos que tener una constitución mundial y un orden diferente, a ver si estos problemas que nos están pegando tan duro los resolvemos de una manera distinta. Esto puede ser un poco utópico, pero sí que resulta lamentable ver, insisto, que se instalan estos pésimos gobiernos, pero espantosos,
que le dañan la vida a todo el mundo y nada se puede hacer. Entonces yo no sé si hay alguna reflexión, Carlos, frente a ese tema y al anterior que te dije. Muchas gracias. Nada, Antonio, lo primero, alabar tu prudencia para aparcar y hablar a la vez, ¿no? Dicho esto, por supuesto, las expectativas frente al Estado son desmedidas, aunque, como bien recordabas, una de las cosas, de las evidencias que marcó la pandemia fue precisamente el reforzamiento del Estado. Y esto en América Latina y en el resto del mundo. No fue una cuestión, recordando lo que decía Santiago, estrictamente latinoamericana. Ahora, frente a esto, evidentemente, el reforzamiento de las instancias intermedias de la sociedad civil debe ser necesario, y uno de los grandes déficits de América Latina, de los países latinoamericanos, es precisamente la debilidad de la sociedad civil. Y aquí tenemos un problema que de alguna manera supone un círculo vicioso en torno a cómo salir de la crisis. Y luego está el tema de las sanciones, y tú te decías que hay unas expectativas desmedidas de la gente frente al Estado, pero creo que en este terreno concreto también hay unas expectativas desmedidas de la gente frente a la capacidad de acción de la comunidad internacional. Es decir, hablabas de las sanciones contra Nicaragua y Venezuela, las sanciones como contra Cuba, que arrastran ya décadas de vigencia, y sin embargo el régimen cubano sigue ahí, el régimen venezolano y el nicaragüense siguen ahí. Lo cual nos conduce a plantearnos la viabilidad, la importancia y la trascendencia y sobre todo la posibilidad de éxito de las sanciones. Ocurre que, sin embargo, en relación con Rusia, se plantea un escenario de alguna manera novedoso. No es que las sanciones sean nuevas, es que la magnitud de las sanciones, la panoplia de sanciones, conduce a la economía rusa a una situación bastante comprometida. Es decir, en el caso de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, las sanciones son mucho más limitadas. Tanto las sanciones contra las economías de estos países en general, como las sanciones contra los dirigentes de esos países. En el caso ruso, se aplican a un conjunto de oligarcas mucho mayor, pero son mucho más extensas. Ahora, por supuesto que hay mecanismos para que los países afectados burlen los efectos de las sanciones. Y en esto los cubanos han sido maestros durante mucho tiempo. Digamos, empresas pantallas para el comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Para los préstamos de dinero, los cambios de moneda, digamos, multitud de mecanismos. Pero en el caso ruso lo que nos enfrentamos es, por un lado, a una mayor amplitud en el número de sanciones y también a una mayor amplitud en el número de países que aplican las sanciones. Y junto a un elemento novedoso que en los casos anteriores no lo hemos conocido, y que tiene que ver también con la magnitud del drama que se está viviendo en Ucrania. Y también tiene que ver, y es el lado más positivo de las redes sociales, que permite que el conjunto del mundo viva en directo y de una manera inmediata y próxima la invasión de Ucrania.
Y esto hace que la presión social sobre determinadas empresas tenga sus efectos sobre los propietarios y los gestores de esas empresas. Sin la presión social, muchas de las empresas occidentales, europeas y de Estados Unidos que decidieron salir de Rusia no se hubiera producido. Salir de Rusia tenía un coste muy importante para algunas de ellas, pero quedarse hubiera tenido un coste mucho mayor en el resto de las sociedades donde estaban presentes. Esto antes no pasaba. Ahora, con las redes sociales, sí. Muy bien, gracias, Carlos. Marta Lasprilla, adelante. Muchas gracias. Yo, antes de que empezáramos, Carlos, usted dijo algo que me llamó la atención, que fue, mañana sale el sol. Pues porque la presentación... El lunes. Ok, el lunes. Pero va a salir, siempre sale el sol. Entonces, ante una presentación o exposición que es bien pesimista, por así decirlo, pues, o realista, pero pesimista, ¿cómo es que va a salir el sol? Y otra pregunta es, ¿y Estados Unidos? Porque usted habló de China, habló de Rusia, pero ¿y Estados Unidos? En el marco de se requieren socios fiables y ahí juega un papel América Latina, ¿cuál es el papel que va a jugar Estados Unidos? Esas son mis preguntas. A ver. El sol, el sol. El sol. ¿Cómo va a salir el sol? El sol, digamos, es parte del paisaje. Y así como se decía de las expectativas desmedidas, creo que era Antonio, ¿no?, el que hablaba de las expectativas desmedidas frente al Estado, también solemos tener expectativas desmedidas frente a la capacidad de acción de los gobernantes, ¿no? Entonces, esto nos lleva a veces a sobredimensionar la capacidad de la catástrofe que se avecina. Es verdad que lo que hizo Chávez en Venezuela, bueno, en Colombia se ve todos los días, ¿no? Hay más de 1,5 millones de venezolanos viviendo en el país y eso es consecuencia directa de la gestión de Chávez, ¿no? Pero no todos son Chávez. Cuando Castillo ganó la elección, la catástrofe era inminente. El país se iba a despeñar al día siguiente. Es verdad, el gobierno de Castillo es un gobierno inepto, corrupto. Pero el país sigue ahí. Entre otras cosas porque Castillo no tiene el control del Congreso, no tiene el control de la calle. Recordemos el porcentaje de votos mínimo que sacó en la primera vuelta. Y claro, en el caso de Colombia, donde el pacto histórico tampoco tiene mayoría ni en el Parlamento, ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes, va a depender mucho de si Petro gana en primera o en segunda vuelta. Si Petro gana en primera vuelta, la legitimidad que va a tener para emprender una parte de las reformas al margen de las instituciones, muchas de las cuales él rechaza, va a ser mucho mayor que si gana en segunda vuelta. Pero bueno, eso va a depender básicamente también de los colombianos, ¿no? Y de en qué medida el deseo de cambio de los colombianos se imponga al rechazo que genera Petro en otra parte de los colombianos. Si en Chile, por ejemplo, hoy todo el mundo se lamenta de la gestión o de la forma en que la Convención Constitucional está redactando la nueva Constitución.
habiendo como había un mecanismo que establecía que cualquier artículo a añadir a la Constitución, inclusive el propio corpus constitucional, debía tener el apoyo de los 2/3 de los constituyentes. En la elección de la Asamblea Constitucional, pues ganaron los independientes, un fenómeno relativamente nuevo en el país. Independientes, muchos de los cuales de independientes tenían poco. Es decir, tenían una clara adscripción política. Y esto hizo que, o propició el resultado de esa elección, que los partidos tradicionales de la derecha y del centro derecha tuvieron una presencia mínima en la constituyente, a tal punto que no pueden formar una minoría de bloque. Pero eso es parte de la falta de compromiso de muchos votantes con este proyecto, que decidieron prescindir de él, pero también de la falta de compromiso de algunos de los partidos políticos que apoyaban al gobierno o estaban próximos al gobierno, que no midieron la magnitud de esa abstención frente a un fenómeno tan trascendental como este. Y por lo tanto, es decir, yo creo que en Colombia, no sé si el lunes 30 de mayo o el lunes 20 de junio, el sol seguirá saliendo, es decir, y habrá que ver, primero, si Petro es capaz de hacer todo lo que quiere hacer, o si al final todo se sintetiza en una huelga de basuras. Pero bueno, eso solo el futuro lo dirá, y solo lo que decidan los colombianos también lo dirán. ¿Y Estados Unidos? Y sobre Estados Unidos, sí, sobre Estados Unidos, obviamente Estados Unidos tiene que jugar un papel importante en todo esto. Se habla mucho de la relación transatlántica, lo que pasa es que cuando se habla de la relación transatlántica, se habla de la relación entre Estados Unidos o América del Norte y Europa, pero no se incluye a América Latina en la ecuación. Yo hablaba antes de la Cumbre de las Américas, y lo que está mostrando la organización de la cumbre es un poco la falta de una política clara de Estados Unidos para América Latina. En parte, la mayor presencia china en la región es consecuencia de esa falta de política clara por parte de Estados Unidos hacia la región. Y esto es una cosa complicada, ¿no? Es decir, y encima en un escenario donde en las elecciones de medio término que tengan lugar en noviembre próximo puedan marcar el inicio del retorno de Donald Trump al poder, lo cual nos conduciría a una situación, si la actual es complicada, con una vuelta de Trump al poder sería más complicada todavía. Entre otras cosas porque intentaría rehacer la relación con Putin e intentaría volver a dinamitar la relación transatlántica, es decir, la relación entre Estados Unidos y Europa. Bien. Santiago Montenegro, y no hay más preguntas por ahora. Ana María Ferreira, Santiago y Ana María después. Santiago, adelante. Gracias. No, un pequeño comentario. Cuando tú dices, Carlos,
que las reivindicaciones, no solo el poder, se han fragmentado. Eso es precisamente lo que se llama el identarismo, que es uno de los grandes males de nuestra época, ¿no? El identarismo catalán, el feminismo, los grupos LGTBI, los afroamericanos, ¿no? Eso es precisamente el identarismo. Y bueno, y la preguntita que tenía era un poco la que hizo Marta, ¿no? ¿Cómo ves a Colombia? ¿Cómo ves las encrucijadas particulares de Colombia? No sé si quieras comentar un poquito más a lo que ya comentaste. Bueno, la situación de Colombia es complicada, ¿no? Es decir, y es complicada porque gane quien gane, la gobernabilidad va a ser muy difícil. Es decir, primero, porque quien gobierne, el nuevo presidente, va a tener que cohabitar con un parlamento muy fragmentado. El sistema político colombiano, como en el resto de América Latina y buena parte del mundo, está muy fragmentado. Los partidos con representación parlamentaria son abundantes. Basta recordar, por ejemplo, el número de precandidatos presidenciales que hubo, creo que eran en torno a 60, si no recuerdo mal. Entonces, esto nos habla de una gran fragmentación de la política. Y si a esto le sumas una coyuntura internacional y una coyuntura económica complicada, pues la gobernabilidad va a ser más difícil. Si Petro hubiera llegado al poder, asumamos que Petro gana las elecciones, no sé si en primera o en segunda, pero si Petro hubiera llegado al poder en 2010, 2014, hubiera sido otra historia muy diferente. Porque hubiera tenido mayores recursos para invertir en políticas públicas, para invertir en clientelismo, para subsidiar, para hacer en definitiva lo que le diera la gana. Hoy su margen de acción, como el de cualquier otro gobierno de cambio, es mucho más reducido. Y esto evidentemente nos transporta a un escenario diferente. Evidentemente que hay otro riesgo y es que Petro pierda. Y si Petro pierde, bueno, en realidad, gane quien gane en segunda vuelta, y si el resultado es tan ajustado como predicen las encuestas, las acusaciones de fraude por parte del perdedor, sea quien sea, van a estar ahí. Esto va a llevar a mayor deslegitimación del sistema político y sobre todo a manifestaciones de violencia, que en el caso de que sea Petro el perdedor van a ser mucho más intensas. De todas maneras, gane Petro o pierda Petro, el deseo o la voluntad de imponer parte de su agenda política, bien para impulsarla o bien para defender las potenciales pérdidas, y de hacerlo a través de la gente movilizada en la calle, van a estar ahí. Entonces, ese va a ser un escenario complicado para Colombia, ¿no? Entonces, y luego, si la segunda vuelta se tiene que resolver entre Petro y Hernández, bueno, el panorama va a ser todavía más complicado, ¿no? Y esto nos lleva a otro elemento, que es el tema de la incertidumbre. Sí, la incertidumbre es un valor en alza en este momento en todo el mundo. Y en Colombia en particular, ¿no? Habría que hacer un vallenato sobre la incertidumbre. Muy bien, Carlos, gracias. Ana María Ferreira, por lo que veo, la última pregunta. Ana María, adelante.
Hola, hola a todos. Interesantísimo. Yo creo que estamos todos como medio pasmados aquí. Em, no, yo quería preguntar que ya lo contestó, digamos, sobre un escenario en que Petro no ganara. Eso es lo primero. Y lo segundo es que uno ve la sociedad en los Estados Unidos profundamente fragmentada. Y yo creo que no es un tema solamente de Trump, es un tema de dos modelos muy distintos, una crisis institucional muy profunda, una política identitaria cada vez más arraigada y cada vez ve uno la sociedad cada vez más dividida y cosas que, bueno, a mí como pensadora liberal me aterraron. Estuve el jueves pasado en el grado de mi hijo en Nueva York en una universidad muy prestigiosa y básicamente el discurso del rector, que era de la Universidad de Columbia, era preguntándose si hay que cambiar la libre enmienda en relación con la libre expresión. Y eso a mí ya me movió el piso. Porque una cosa son los debates sobre la segunda enmienda y las armas, eso es algo que siempre ha existido, pero sí hay una fractura de modelo muy, muy profunda. Y yo pienso que esa fractura de modelo que es en varios frentes, la política de frontera, la política sobre la autosuficiencia energética y la capacidad de los Estados Unidos de producir energía, las políticas del asistencialismo y el subsidio versus políticas de más libre capital, lo que pasó con la sentencia de la Corte de Justicia, que es increíble esa filtración de esa sentencia. Yo creo que le están quitando una capacidad de liderazgo muy importante a los Estados Unidos. Entonces, más allá de Trump, que obviamente es una variable disruptiva, yo no creo que sea la única. Entonces, quería saber cuál era su opinión al respecto. Sí, no, antes de contestarte, Ana María, quisiera agradecerle a Antonio su comentario en el chat sobre mi libro de Bolívar, diciendo que era muy bueno, ¿no? Es decir, el libro es El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, falsificación de la historia e integración regional en América Latina. Gracias por estos 5 minutos de publicidad. Pero yendo a lo de Ana María, ¿no? Es verdad, es decir, no es una cosa evidentemente de Trump, y tampoco es una cosa exclusivamente institucional, no son solo las instituciones las que están fallando en Estados Unidos, es una fractura social muy, muy profunda, muy, muy intensa, ¿no? Entonces, eso hace que sea difícil y que el liderazgo de Estados Unidos a escala internacional se vea complicado, ¿no? Es decir, y esto es así. Ahora, dicho esto, también es verdad que todavía los Estados Unidos siguen siendo una potencia militar, económica, tecnológica impresionante, y esto hace que estén donde estén, más allá de todas las dificultades y sobre todo de las tendencias aislacionistas que parte de esa sociedad norteamericana tiene, ¿no? Es decir, y esto es paradójico y contradictorio, ¿no? Es decir, un país que gracias a su tecnología se ha colocado en vanguardia, con una tecnología que lleva a la apertura internacional y a la globalización, se encuentra simultáneamente con unas tendencias crecientemente aislacionistas, que es lo que Trump de alguna manera reflejaba, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar esto? Esto es lo difícil, ¿no? Y sobre todo que algo que en el pasado había caracterizado la presencia internacional de Estados Unidos, que eran los acuerdos bipartidistas, al menos en los temas claves de la política exterior, hoy prácticamente son imposibles de encontrar, ¿no? Es decir, los consensos en términos de política exterior, de lo que implica la presencia de Estados Unidos más allá de sus fronteras, de qué hacer con el despliegue militar, etcétera, 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 son cada vez más difíciles de alcanzar. Y esto complica precisamente ese liderazgo. Y sobre todo cuando hay
cuestiones importantes que están minando desde dentro todo lo que ocurre, ¿no? Es decir, lo que señalaba Ana María sobre el discurso del rector de Colombia era muy preocupante, es muy preocupante, pero repasemos lo que fueron los sucesos del 6 de enero y el asalto al Capitolio, ¿no? Es decir, un ataque directo contra la democracia en Estados Unidos, ¿no? Y claro, eso supone un problema muy serio no solo para la gobernabilidad de Estados Unidos, sino para la propia gobernabilidad del mundo. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que ya llegamos al final, no tenemos más preguntas. Quiero en nombre de este grupo agradecerte muchísimo todo este tiempo, todas las explicaciones que nos has dado, todas las inquietudes que nos dejas. Y pues muchísimas gracias, muy bienvenido. Yo creo que quisiera invitarlos, pues vamos a votar el domingo y dentro de 8 días vamos a tener una discusión política aquí sobre los resultados con Héctor Riveros. Y todos bienvenidos, Carlos, si quieres participar. Y bueno, y yo quiero que invitarlos a todos a que despidamos a Carlos. Debe estar mucho más de la 1 de la mañana en Madrid. Con un gran aplauso, Carlos. Muchas gracias y de verdad, muy amable. No, a vosotros por la hospitalidad y por una discusión tan interesante y tan buena. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias.